Bueno, sin duda la noticia del día de hoy es el hecho de que Alberto Fujimori falleció. Falleció Alberto Fujimori y esto abre varias interrogantes porque ustedes recordarán que el Keiko Fujimori había dicho de que su padre, Alberto Fujimori, había decidido ser candidato a la presidencia. Ella dijo que estaba dispuesta a dar un paso al costado para que su padre postulara a la presidencia. Y bueno, esto en su momento generó una discusión acerca de si era real o simplemente una estrategia de Keiko Fujimori para desviar la atención sobre el juicio que hay sobre ella por el caso Cócteles. Bueno, si realmente era una estrategia, pues ya no va a poder utilizarla porque con el fallecimiento de Alberto Fujimori uno ya considera que de todas maneras para las próximas elecciones lo más seguro es que Keiko Fujimori quiera ser la candidata a la presidencia. Aparte de eso, también está el hecho de que Alberto Fujimori tenía abierto el proceso por el caso Pativilca y que este proceso pues queda sin el protagonista principal, porque si bien había otras personas acusadas responsables de los crímenes de los seis campesinos en Pativilca, obviamente el acusado principal era Alberto Fujimori. Ya no va a poder realizarse el juicio con Alberto Fujimori y también esto nos evoca lo que son los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos por los cuales fue sentenciado Alberto Fujimori, pero después lo indultaron. Un indulto que le dio PPK fruto de una negociación con un sector del Fujimorismo, con Kenji, cuando estaba distanciado de su hermana Keiko Fujimori, y un indulto que fue ilegal indudablemente y que después este Tribunal Constitucional en manos del Fujimorismo validó y que terminó ejecutando la excarcelación el gobierno de Dina Boluarte, actual aliado del Fujimorismo. Entonces, queda esta sensación de que Alberto Fujimori estuvo preso, sentenciado por crímenes de lesa humanidad, también por corrupción, pero no pagó los 25 años de cárcel que le dieron y encima no va a poder estar en el juicio por el caso Patilca, que por cierto, ¿no? También incluso si es que no hubiese sucedido esto, hay que recordar que después de la ley que impulsó Fernando Rospigliosi, la ley de la ley de amnistía para los que cometieron crímenes de lesa humanidad, el abogado Alberto Fujimori dijo que se iban a someter a esta ley para que no se le juzgue a Fujimori, ¿no? La ley de impunidad que busca eh, prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Bueno, lo cierto es que de todas maneras Fujimori, si no hubiese fallecido, iba a buscar esta, esta opción para querer quedar impune por el crimen de Pativilca. Aparte de eso, también Fujimori deja lo que es su modelo económico neoliberal que ha sido respetado por prácticamente todos los gobiernos que en líneas generales han mantenido ese modelo económico, la constitución también, nacida de un golpe de Estado, y que la clase política conservadora pues ha hecho de todo para impedir que se cambie esta constitución e incluso, ¿no? Hemos visto cómo con el anterior gobierno de Pedro Castillo, que tampoco cuestionó radicalmente el modelo económico impuesto por Fujimori, pero sí frente a su intención de querer convocar un referéndum para la nueva constitución, vimos cómo la clase política conservadora, la derecha, pues se opuso ferozmente. Entonces, ya no está Fujimori, pero se mantiene su modelo económico, se mantiene eh, la impunidad,
se mantiene, ¿no?, una ley de impunidad que le dio un congresista fujimorista, Fernando Rospigliosi, y se mantiene muchas viejas prácticas de los años 90 que son utilizadas por los gobiernos que hemos tenido después. Y un ejemplo es el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? El uso, ¿no?, de la estigmatización de estudiantes, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, que ustedes recuerdan cómo ingresó una tanqueta, ¿no? Tomaron la universidad con tanquetas, como fue la intervención de las universidades en la década del 90 en el gobierno de Fujimori. Dina Boluarte intervino con tanquetas a la Universidad de San Marcos, que había sido tomado por estudiantes para que los campesinos del sur pudieran venir. Ahí recordamos la década de los 90 y otras prácticas que vienen mucho antes, por ejemplo el terruqueo. El terruqueo viene mucho antes, es una larga historia de cómo se ha terruqueado a la gente por su militancia política, pero sí, al ser el Fujimorismo la última etapa, ¿no?, de ese periodo en que hubo una guerra en el Perú, entonces, ¿no?, evoca también los años 90 esa actitud terruqueadora de gobiernos como el de Dina Boluarte, pero repito, ¿no?, también se terruqueó antes, ¿no?, bajo los gobiernos de Alan García, de Belaúnde, y el tema de la corrupción, que tampoco, ¿no?, es que comenzó en los años 90, vino mucho antes. En realidad la historia de la corrupción de Perú es realmente de larga data, pero, ¿no?, indudablemente lo mediático que fueron los Vladivideos hace que la corrupción de la década del 90 del Fujimorismo esté muy presente y muchas veces se evoque, ¿no?, lo que pasó en los 90 cuando vemos cosas en estos tiempos. Entonces, murió Fujimori, no pagó por todos los crímenes que cometió, estuvo un tiempo, ¿no?, detenido, pero en una prisión dorada, con privilegios, pudiendo recibir distintos tipos de visitas, pudiendo salir incluso de vez en cuando, y queda esta sensación de que no recibió eh, una, un castigo merecido por los crímenes cometidos, por los delitos por los cuales fue acusado, y no pudo eh, pagar por todo eso, por más casos por los cuales tampoco se le ha juzgado y se le ha sentenciado. Y en estos momentos queda también su herencia que es el Partido Fuerza Popular, que siguiendo la trayectoria delictiva de Alberto Fujimori, está acusado de ser un partido, de ser una organización criminal, un partido acusado de el delito de lavado de activos, y cuya cabeza principal, Keiko Fujimori, su hija, pues tiene, ¿no?, un juicio abierto por corrupción, y aparte, desde el punto de vista político, es considerada una de las principales aliadas de este gobierno, acusado también de crímenes de lesa humanidad, de corrupción, de ser una dictadura. Y entonces podemos decir de que el Fujimorismo no ha cambiado. No cambió desde lo que hizo en los 90, no cambió frente a los nuevos tiempos, se sienten identificados con un gobierno antidemocrático, ilegítimo, corrupto, con la mano manchada de sangre como el de Dina Boluarte, y por eso no se puede esperar absolutamente nada de aquí al futuro con la muerte de Alberto Fujimori. Keiko seguirá con la misma línea de siempre, y el Fujimorismo seguirá representando esa fuerza política antidemocrática y dispuesta
a ser cómplice de aquellos que mantengan su modelo económico, mantengan sus prácticas siniestras y, ¿no?, crean que el autoritarismo, el totalitarismo es la forma en la que se debe ejercer el poder. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción te dejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos.